Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo González Chicarelli, Portfolio Manager en Iron Capital. Como es de costumbre, el día de hoy vamos a compartir con ustedes los principales focos de volatilidad que están teniendo, que están impactando los mercados financieros a nivel global, para así darle paso a revisar los eventos que podrían marcar la dirección de las bolsas esta semana del 16 de mayo. En términos de mercado, la semana pasada nuevamente no decepcionó en cuanto a la volatilidad que vimos durante las jornadas. Con respecto a lo que fue el comportamiento semanal, incluso con las subidas del 4% en el Nasdaq y 2.4% en el S&P 500 vistas al cierre del día viernes, no fueron lo suficiente para evitar la séptima semana consecutiva de retrocesos generalizados en las principales bolsas a nivel global. Puntualmente, la semana pasada las acciones globales cerraron con un retroceso del 2.25%, mientras que la caída de los Estados Unidos totalizó un 2.4% para el S&P 500, el cual logró recuperar los niveles de $4.000 al cierre del viernes. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cerró la semana con una caída del 2.1% y el Nasdaq, que es el índice de tecnología, con una caída del 2.41%. Por su parte, el viejo continente tuvo un mejor desempeño con una subida del 2% para el Eurostoxx 50, a medida que el DAX alemán y el DAX francés repuntaban un 2.6 y un 1.7 respectivamente. A nivel sectorial del S&P 500, en el acumulado de la semana, a excepción del sector de consumo básico, como pueden ver en la gráfica adjunta, todos los sectores experimentaron un rendimiento negativo, liderados por el sector de tecnología, sector inmobiliario y el sector financiero. Puntualmente en los mercados de materias primas, los temores en torno a la situación de China, sumados a la fortaleza del dólar que sigue en su senda alcista, parecen haber puesto un techo transitorio en los principales commodities, tanto de metales como agrícolas. Esta semana el petróleo cierra flat respecto al viernes pasado, aunque este dato oculta grandes niveles de volatilidad en la semana, donde vimos variaciones por encima del 3% día a día. Puntualmente en los Estados Unidos, los principales focos de volatilidad siguen siendo: uno, la inflación, el cual el día martes tuvimos una actualización para el cierre de abril, y segundo, las acciones que el Banco Central ha puesto en marcha para tratar de combatirlo. Cabe destacar que desde el pasado miércoles 4 de mayo, en donde vimos a la Reserva Federal de los Estados Unidos en primera instancia realizar el aumento más fuerte en las tasas de fondos federales en los últimos 20 años, con una subida de 50 puntos básicos, para colocar las tasas en un rango de 0,75 al 1%. Segundo, anunciaron formalmente el inicio de reducción de su hoja de balance. Y tercero, renovaron las expectativas de que el Banco Central en sus próximas reuniones seguirán su proceso de subidas en magnitudes similares a la vista en la última reunión. Luego de estos anuncios, los índices en los Estados Unidos han retrocedido de forma agresiva. El Nasdaq ha retrocedido un 8.5%, el S&P 500 un 6.4% y el índice industrial, el Dow Jones, un 5.5%. Por otra parte, algunas de las acciones preferidas por muchos de los inversionistas han también retrocedido entre un 10 y un 19%. Esta magnitud en los retrocesos en tan pocos días no los veíamos desde mediados de 2020 y deja claro el nerviosismo que existe en el mercado, ya que la combinación de un endurecimiento monetario, inflación al alza y continuación en las disrupciones de las cadenas de suministros han hecho que las probabilidades de recesión para los próximos meses aumenten considerablemente. De hecho, este fin de semana, el director ejecutivo y presidente de Goldman Sachs, en una entrevista televisada, dijo que existe un riesgo muy alto de recesión en los Estados Unidos. Y también comentó que si estuviera dirigiendo una gran empresa, empezaría a prepararse para ello. Para evitar este escenario, el Banco Central tiene como objetivo tratar de lograr un soft landing de la economía. Esto implicaría: uno, subir tasas buscando afectar la demanda y por ende bajar la inflación a su target del 2%, mientras que a su vez se mantiene con un mercado laboral fuerte y así evitando la recesión. Esto suena relativamente sencillo, pero es una tarea titánica y la evidencia histórica no está del lado de la fe, ya que el 70% de los casos, los ciclos de endurecimiento monetario terminan en recesión. Es claro que el Banco Central entiende la magnitud del desafío. De hecho, en declaraciones recientes, Jerome Powell, a quien tendremos a cargo de la Fed por 4 años más, dado que el Senado lo confirmó la semana pasada para un segundo mandato, dijo que lograr ese soft landing es difícil, pero no es algo inalcanzable. Quizá la decisión de descartar subidas de 75 puntos básicos en sus próximas reuniones refleje algo de su confianza, aunque algunos economistas lo han interpretado como un exceso de optimismo. Con respecto a la inflación, como les comenté al inicio, la semana pasada tuvimos actualizaciones para el cierre de abril en cuanto al índice de precios del consumidor y índice de precios al productor dentro de los Estados Unidos.
En esta ocasión, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el costo de vida en los Estados Unidos se dio ligeramente en abril al caer a una tasa anualizada del 8.3% versus el 8.5% registrado durante el mes de marzo. Sin embargo, aunque vimos una desaceleración, este dato vino por arriba de las estimaciones del mercado del 8.1%, por lo que el mercado reaccionó negativamente después de la publicación del dato. En concreto, el índice de precios al consumidor subió un 0.3% en abril, luego de experimentar un repunte del 1.2% el pasado mes de marzo. Específicamente para el mes de evaluación se registraron un aumento en los índices de alojamiento, alimentación, tarifas aéreas y vehículos nuevos. De hecho, los alimentos crecieron un 0.9%, sin embargo, vale la pena resaltar que los componentes energéticos evidenciaron un retroceso en abril luego de varios meses registrando fuertes subidas. El mejor ejemplo de ellos es la gasolina, el cual cayó un 6.1% en este mes y adicionalmente, si vemos todo el segmento de energía, este retrocedió un 2.7%. Cabe destacar que aunque el comparativo mes a mes, la inflación subyacente, aquella que excluye alimentos y energía, subió 3 puntos básicos, aumentando de 0.3 a 0.6% de marzo a abril. De forma anualizada se registró una caída del 6.5% en el tercer mes del año al 6.2%. Revisando el contexto internacional, en China la semana pasada también se conocieron los datos de inflación para el mes de abril. Este dato vino con un incremento del 0.4% mensual y del 2.1% interanual versus al 1.8% que se tenía anticipado. Además de ser una cifra muy baja para el contexto global, vale la pena resaltar que el incremento es realmente explicado por la dinámica que estamos viendo a nivel de precios de energía y los precios de alimentos. Sin embargo, el principal driver de lo que está sucediendo en la economía china está ligado a su política de cero COVID implementada por las autoridades, que según los últimos datos, como pueden ver a continuación, en términos sanitarios, la situación parece estar bajo control, con sustancial moderación de los casos. No obstante, el costo en términos de nivel de actividad ha sido considerable. Es por esto que el banco de inversión JP Morgan proyecta que el crecimiento de China para el 2022 va a ser del 4.3% versus el 4.8% que anticipaban anteriormente. Esto con una caída del 1.5% intertrimestral. Por otro lado, los últimos datos provenientes de China demuestran el impacto que está teniendo esta política de cero COVID. La producción industrial cayó un 2.9%, mientras que el consenso de los economistas anticipaban un aumento. Por otro lado, las ventas minoristas se contrayeron un 11.1% en el periodo, peor a la caída proyectada del 6.6%. Adicionalmente, la tasa de desempleo también sufrió. La tasa de desempleo vino en un 6.1% y la tasa de desempleo juvenil alcanzó un récord histórico. Estas lecturas cayeron a los peores niveles desde que comenzó la pandemia y los analistas advierten que no habrá una recuperación rápida. Por su parte, el Banco Central se abstuvo de recortar las tasas de interés a pesar de las crecientes evidencias de una fuerte desaceleración en la segunda economía del mundo, lo que sugiere que las autoridades pudiesen estar preocupadas primero por una depreciación de la moneda y las salidas de capital. Con respecto a los bloqueos de movilidad, que realmente es el driver de esta debilidad, las autoridades chinas comunicaron que esperarían hasta aproximadamente el 20 de mayo para comenzar a relajar las restricciones, con lo cual las perspectivas de reapertura son mayores. Siguiendo con el contexto internacional, realmente la semana pasada no tuvimos noticias relevantes referente al avance ruso en tierra ucraniana, por lo que los eventos corporativos tuvieron una mayor relevancia en la volatilidad que experimentamos la semana pasada. Con respecto a las noticias corporativas, en primera instancia, Elon Musk y Twitter han seguido inyectando volatilidad en los mercados, ya que Elon, después de anunciar una posible adquisición por $44.000 millones, la semana pasada Musk, el día viernes, tuiteó que la adquisición de Twitter está temporalmente suspendida hasta que se reciba más información sobre la proporción que tiene la plataforma en cuentas falsas. Esto realmente ha sido la piedra angular del intento de Musk de reformar Twitter y luchar contra lo que él llama la moderación de contenido. Esto y esta dinámica realmente hizo que el gigante de las redes sociales cayera en picada. Ya para cerrar, en los próximos días concluirá la temporada de reportes corporativos del primer trimestre del año. Realmente esta temporada de reportes no impactó demasiado en los mercados de forma generalizada. Más del 90% de las compañías del S&P 500 ya han informado resultados y de los cuales el 76% superaron las expectativas de ganancias y el 71% lo hicieron en materias de ingresos.
Por otra parte, el crecimiento de las ganancias se desaceleró a menos del 10% en comparación con el último trimestre del 2021, en donde el porcentaje fue superior al 30%. A pesar de estos datos relativamente positivos, el hecho de que algunos grandes nombres como Google, Amazon, entre otros, decepcionaran en sus reportes terminó influyendo más sobre el ánimo del mercado que realmente sobre los datos como tal. Aunque la temporada de reportes, como les comenté, no tuvo mayor impacto, un común denominador fue la pobre guía de reportes para el resto del año. Realmente la guía que dieron las compañías fue bastante débil. Esto gracias a que se anticipa un menor nivel de demanda gracias a la desaceleración de la economía, sumados a los problemas en las cadenas de suministro, los cuales seguirán estresando los márgenes de las compañías. Frente a un entorno de incertidumbre generalizada, las compañías se han vuelto cautelosas en materias de guidance, aunque muchas enfatizan la fortaleza de sus respectivos modelos de negocio. Una cosa que sí proliferó durante los comentarios de la gerencia fue las preocupaciones, uno por la inflación, la situación en China y el conflicto en Ucrania. Algunas de las firmas incluso presentaron guidance trimestrales en lugar de la forma regular que se hace de forma anual. Ahora le daré paso a mi compañera Ana Vera para que nos cuente qué podríamos esperar esta semana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Vera, economista jefe. El día de hoy les voy a contar cuáles son los indicadores y los datos a los que tenemos que ponerle más atención para esta semana de 16 al 22 de mayo. Esta semana los inversionistas van a estar muy atentos sobre la senda de subidas de tipos de interés de los diferentes bancos centrales, tanto por informes económicos como en los comentarios de los diferentes funcionarios de los mismos bancos centrales. Para comenzar la semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, va a tener previsto hablar en una conferencia del Wall Street Journal el martes por la tarde, en donde se anticipa un poco que se den mensajes respecto a cuántos pueden ser las subidas, si 50 básicos o 75 básicos. Vamos a tener reuniones en junio, en julio y posible más una subida fuerte en septiembre. Por otro lado, vamos a estar muy atentos a la dinámica de los consumidores. Vamos a tener varios indicadores como ven en este gráfico, que incluye la publicación el día martes de las ventas minoristas de abril, también una mirada al sector de la vivienda con la encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, y vamos a tener los datos de inicios de viviendas el miércoles y de ventas de viviendas existentes el jueves. Asimismo, en Europa se van a dar varios eventos en donde, por ejemplo, se va a llevar a cabo la reunión del Banco Central Europeo, en donde también se van a presentar las publicaciones de los pronósticos para la eurozona, incorporando, por supuesto, el efecto de Rusia-Ucrania. Y en esta semana algo importante es que el Parlamento Europeo se va a reunir para discutir algunos temas sobre, por ejemplo, la solución al bloqueo de gas a Polonia y Bulgaria por parte de Rusia, y algún tema importante que están hablando de reducción de tarifas a cero de los bienes provenientes importados de Ucrania. En otros países de Latinoamérica vamos a tener datos de actividad económica, como por ejemplo en Brasil, el PIB en Colombia, Perú y Chile. En otro ámbito, también varias empresas van a continuar reportando ganancias esta semana, y lo más importante, va a seguir viendo los reportes de ventas para tener una perspectiva del impacto de la inflación en el gasto y en la actitud de los consumidores. El martes, como van a ver en este calendario, va a publicar Walmart, Home Depot, Vodafone. El miércoles va a publicar una empresa grande como Target, Bath & Body Works, y en tecnología Cisco, y pues otras empresas más. El jueves vamos a tener la publicación de una empresa grande como Applied Materials, Palo Alto Networks, Kohl's, Grab, Bishop, entre otras. Como se van a dar cuenta, definitivamente todavía seguimos que estar muy atentos a los datos de consumo, a los datos de reportes corporativos, y sin duda alguna ver también cuál es la dinámica que se da con todo el tema de criptoactivos. Vamos a estar muy atentos, esperamos que esta información sea muy útil. Buenos días, soy José Sebastián Mora, analista técnico y portfolio manager para Innova Capital. El día de hoy analizaremos técnicamente al Nasdaq Composite, que mide el comportamiento de más de 5.000 compañías normalmente ligadas al sector tecnológico. Este índice ha caído casi un 30% en lo que va de este 2022, pero esta semana alcanzó niveles técnicos bastante interesantes que analizaremos a continuación. Tras caer más de 30% a inicios de la pandemia y luego recuperar casi 150% entre mediados de marzo de 2020 y los máximos de finales de noviembre de 2021, técnicamente el Nasdaq Composite entró en un canal descendente bajista, acá en negro que señalo, donde retrocedió algo más de 30% nuevamente a los mínimos del jueves 12 de mayo.
Ahí encontraría varios soportes muy relevantes que precisamente queremos resaltar esta semana, adicionalmente a la coincidencia técnica de caída y recuperación en el 30% de retroceso para ambos periodos. Si trazamos un Fibonacci desde los mínimos de la pandemia y los máximos de noviembre del año pasado, el 50% de ese retroceso, ubicado en 11.439 unidades, aunque lo quebró parcialmente entre miércoles y jueves de la semana pasada, sirvió como piso, coincidiendo incluso con la parte baja del canal bajista que mencionamos inicialmente. De igual manera, si observamos en la parte inferior de la gráfica al índice de fuerza relativa, RSI por sus siglas en inglés, el cual mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si se encuentra sobrevendido o sobrecomprado, este alcanzó el jueves un nivel de sobreventa en 30, la parte baja del canal horizontal punteado sombreado aquí en violeta, donde rebotó con fuerza hasta cerrar en casi 39 el viernes. Una señal técnica de compra muy confiable y seguida por los inversores. Finalmente, y en velas semanales, aunque le faltó caer más de un 3% adicional, el Nasdaq Composite se acercó al promedio móvil de 200 semanas, que vendría siendo de romper a la baja el canal descendente y el 50% del FIBO mencionado, su próximo soporte clave, el cual adicionalmente coincide con los mínimos de septiembre y noviembre de 2020, señalados aquí por la línea punteada. Por otro lado, los niveles de resistencia a los que ahora se enfrenta el referente son inicialmente los 12.575 puntos, donde encontramos el 61,80% del Fibonacci que ya resaltamos, y la parte inferior de un canal, acá en rojo que estoy señalando, en el cual el Nasdaq estuvo fluctuando entre enero y junio del 2021 y tras sobrepasar positivamente pudo alcanzar máximos históricos. Inclusive en julio y septiembre la parte superior de pasó a ser pasó de ser resistencia a ser soporte. Y donde por otro lado, tras la corrección de 2022, sirvió también como soporte a finales de febrero y a mediados de marzo, donde el mercado coincidentemente entró en un mini rally luego de la primera subida de tasas en 25 puntos básicos por parte de la Fed. La segunda gran resistencia a la que se enfrentaría el Nasdaq Composite de superar con éxito esta barrera es realmente el rango entre los 14.000 y los 14.491 básicos, donde tiene la parte superior del canal bajista de 2022 en negro, la parte superior del canal lateral en rojo y el promedio móvil de 200 días en azul. Niveles que se encuentran en un rango de un 20% de recuperación desde el precio en el que cerró el índice el viernes 13. Como pudimos observar la semana pasada, el rendimiento del Tesoro a 10 años descendió casi 30 puntos básicos desde 3,2%, su nivel más alto desde noviembre de 2018, lo que apoyó de cierta manera a que el Nasdaq Composite pudiera recuperar algo de terreno y alcanzar el viernes su mejor día desde noviembre de 2020, lo que igual no le alcanzaría para borrar su sexta semana consecutiva de pérdidas. Por lo tanto, es clave que haya algo de estabilidad en los tesoros
si queremos ver una recuperación real en las compañías del sector tecnológico, que como sabemos se han visto mayormente afectadas en este 2022 por una fuerte subida en el rendimiento de los tesoros, provocando que sus altas valoraciones las hagan menos atractivas para los inversores. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.